ahora, ¿sí? Bueno, el título que buscamos para la actividad es el rol de la comunicación en tiempos del COVID-19. Vamos a hablar con varios panelistas. El primero es licenciado en comunicación y tiene una trayectoria de 18 años en la radio FM UTN. Después nos va a acompañar Silvana Giovanna, que está en comunicación social, becaria de CONICET y demás. Silvana fundamentalmente va a trabajar o trabaja el tema de las estrategias de los medios de comunicación audiovisuales comunitarios de Cuyo entre el 2009 y el 2020. Después vamos a contar con la presentación del doctor Esteban Zunino, lo conocen, docente de la Facultad de Políticas Sociales en la carrera de Comunicación Social y es investigador de CONICET. Va a hacer su presentación junto a Antonella Arcargeletti y Emilia Rodríguez. Y finalmente, que son estudiantes de la carrera de comunicación, estudiantes avanzadas de la carrera de comunicación, y luego tendremos a Mariano Fiorella, que es licenciado en comunicación social y es redactor del diario digital Sitio Andino, así que integrante de la red PAR, bueno, y como egresado de nuestra carrera también será muy importante su presentación. Así que bueno, no sé si Fabricio está presente, está conectado, que sería primero quien debería comenzar, y si no le damos la palabra a Silvana. Fabricio, no, me parece que no está. Bueno, Silvana, ¿te parece comenzar con vos? Bueno, me da más vergüenza poder. ¿No es el orden. No. ¿Cómo? MG, porque me parece que alguien, ¿no está Fabricio ahí? No sé, yo no. Intentando hablar con él, pero no logro, me parece que no está. Así que, ¿querés comenzar vos? ¿Sí? Bueno, así organizamos, si pueden apagar sus micrófonos, así sobre todo el video se graba de manera prolija con quienes sí, van por favor, hablando, y ¿no? Creo que... Silvana, perdón, y algo más que decirles, cualquier consulta que quieran hacer, cualquier pregunta y demás comentarios, los vamos a hacer al finalizar la charla, ¿sí? De todos nuestros expositores y expositoras, y les pedimos que lo vayan haciendo a través del chat, ¿sí? Todas las preguntas por chat, entonces podemos ir tomando nota y luego les vamos dando la palabra, si les parece, ¿sí? Así que, bueno, eso, para que no interrumpamos y sea más fluida la comunicación. Bueno, gracias, Sil. Adelante. Bueno, gracias a usted por invitarme y por invitar también a Giramundo Televisión Comunitaria. Para quienes no lo conocen, bueno, me vista el canal, queda muy cerca de mi casa. Acá atrás está el espacio de transmisión, el equipo, la compu desde donde programamos. Creo que era también simbólico compartirles el lugar porque actualmente es de donde ejerzo mi oficio de periodista junto con compañeras y compañeros que también están en la parte de producción informativa del canal. Además, como decía Julieta, yo soy becaria de CONICET por la Universidad Nacional de San Juan desde el año pasado. Investigo las estrategias de los medios audiovisuales comunitarios, un poco en sintonía con reflexionar mucho sobre la praxis y práctica político-comunicacional, ¿no? Si alguien quería decir algo. Veo la pantalla en negro, entonces no sé si ustedes me están viendo. Te escuchamos y te vemos, Silvana, sí, sí. Ah, bien, bien. Para general, para que se vea, pues si no, cuando van activando los micrófonos, se la letra de la persona que me ha oído. Bueno, entonces les comentaba que me parecía muy simbólico venir hasta acá y compartirles el espacio. Desde hace muchos años yo soy parte de diferentes medios audiovisuales comunitarios. Ejerzo el periodismo desde los 18 años, un poco
vínculo con mi formación indicadora de la UBA y otro poco por elección de lo que tiene que ver con mostrar otras realidades, ¿no? Uno por ahí cuando se mete a estudiar comunicación no sabe bien, va encontrando, y también la inquietud social y política me ha llevado a optar por el oficio del periodismo desde las calles, no desde una redacción únicamente. He tenido prácticas en radio, en audiovisual, en gráfica, pero creo que los soportes son una cosa circunstancial, sino lo que uno elige es cómo llevar adelante el oficio, con quiénes vincularse, sobre qué escribir, mostrar o comentar. Y bueno, en los últimos años me he dedicado a eso, mi tiempo libre, no trabajo rentadamente periodista, aunque acá en el canal tenemos algunos proyectos por los que vamos produciendo contenidos audiovisuales desde una perspectiva social y comunitaria de manera rentada, sobre todo con los fondos de fomento concursal, que muy lentamente y muy desordenadamente van saliendo y permiten tomar tiempo de construir otros relatos, ¿no? Un poco para abrir la charla, quería comentar esto porque tanto el Día del Periodista, digo, para nosotros y para nosotras es muy importante en términos claves, ¿no? Como Mariano Moreno y muchos años después Rodolfo Walsh. Creo que ambas personas murieron y fueron asesinadas. En el caso de Walsh y Mariano Moreno, bueno, hay una hipótesis muy fuerte, por siempre ir detrás de la información y visibilizar a que no se visibilizan en medios que tienen un vínculo político muy fuerte con los poderes de turno, ¿no? Digo poderes porque muchas veces no solamente son los gobiernos, sino hay empresas transnacionales, hay políticos partidarios que no necesariamente están en frente de un gobierno de Estado, pero que también tienen vínculos con los medios. Entonces creo que detrás de esa convicción de Walsh y de Mariano Moreno, también podríamos nombrar a mujeres como Salvadora Medina, Flora Tristán, una detrás de esos ideales a hacer el oficio del periodismo. Entonces, bueno, compartirles a ustedes que muchas veces eso es posible en un medio donde uno tiene una relación laboral, formal, y otras veces no, es una lucha que también los compañeros del sindicato de prensa dan, y otros elegimos crear nuestros propios medios para poder tener la posibilidad de dar esa discusión, no solamente en términos de los medios que construyen otros, que los ven como negocio, sino también poner al aire, como es el caso del canal, y por eso es tan simbólico estar acá, otros relatos posibles y otras verdades que no son las que se construyen en los medios hegemónicos comerciales. Creo que dar la disputa en términos de los medios de producción, como es el caso en el que yo estoy, es mucho más difícil, porque tenemos una doble tarea, la de ejercer el oficio del periodismo y detrás de verdades que no se muestran, pero también la de sostener con diferentes estrategias medios que nos permitan poner en circulación esos discursos, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo hablando, como uno se pierde, pero bueno, digo, como a grandes rasgos, esta es lo que yo tengo para compartir. Ya voy 12 años o más, 15, estoy un poco más vieja, de patear los barrios. O sea, cuando empecé la facultad, y esto los comento en términos personales, yo vengo de la generación del polimodal, como dicen, ¿no? Y venía como transitando herramientas, la comunicación, radio, algo de tele, algo de gráfica. Y cuando arranqué la facultad me invitaron por diferentes cuestiones a participar de proyectos diversos en Radio Nacional, en el periódico Renacer de la comunidad boliviana, que hoy sale en digital, pero en ese momento se distribuían las comunidades del conurbano bonaerense y de Villa de Flores, de la 1114, de la Villa 20, Villa 31.
Y para quienes participamos de esos espacios era muy importante reflexionar sobre el oficio del periodista y de si uno puede buscar esos relatos, qué es lo que va a contar, qué es lo que puede contar, qué vínculo establece con esas personas, en qué momento también uno deja de escribir sobre lo que dice el otro y da la posibilidad de que lo que el otro dice se pueda publicar tal cual. Pero debates que permanentemente vamos teniendo cuando trabajamos incluso colectivamente. El otro día una chica de San Juan en una charla con la Facu que había visto los videos de Giramundo me dice, ¿ustedes por qué le dan el micrófono a la gente y no tienen un notero o una notera, ¿no? Y me pareció como una pregunta muy acertada en términos de que ahí también hay una posición que se elige tomar, que si bien el medio está y está con un micrófono, con una esponja, con una cámara, con su logo y su edición, la persona que agarra el micrófono es la que tiene la oportunidad de decir lo que quiere decir, ¿no? Entonces, en los casos que esto no ha funcionado, porque piensa, porque bueno, acompañamos un poco más, pero también es una elección darle el micrófono a la otra persona para que diga lo que quiere decir. Así que, bueno, desde este lado es donde construyo, desde esta perspectiva político-comunicacional, están invitados en las producciones que en particular en el canal hacemos, somos un grupo de 8 personas, nos cuesta un montón sostener lo que sostenemos y producir otra información, en ese sentido cambiamos mucho con perspectivas con, bueno, los chicos del observatorio que vienen siguiendo qué es lo que hacen, ¿no? Los medios hegemónicos y comerciales en la provincia y qué producción informativa y local tenemos. Y ahí es donde nosotros tratamos de trabajar permanentemente. En formato audiovisual, por supuesto, cuesta un montón. Tal vez formato radial, hay 9, 10 radios comunitarias en la provincia donde pueden buscar esa información. También en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, funcionan como agencia de noticias, se suben noticias de la provincia permanentemente, y si no son específicamente de la provincia, son noticias nacionales sin vínculo con lo que también a nosotros nos pasa, ¿no? Creo que detrás de esa perspectiva es la que estamos y desde donde construimos comunicación comunitaria, alternativa y popular en Mendoza. Dejo el tiempo y después podemos preguntar y si quieren armamos debate. Gracias. Yo te escucho bien, algo que podríamos aclarar, perdón, espero, bueno, pedirles disculpas si no se escucha bien, estamos grabando el conversatorio, pero bueno, somos muchos y muchas, e indudablemente estamos conectados a través de nuestras conexiones particulares, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las cosas que suceden, no lo estamos haciendo a partir de ninguna conexión dada por la facultad ni la universidad. Así que, bueno, disculpas a los que están conectados y no escuchan bien. Solo consultarles, yo estoy compartiendo la pantalla, quiero saber si la están viendo. Perfecto, a ver. No. ¿No? Aún no. A ver, bueno, entonces vamos a tratar de nuevo. No. ¿Ahora? Sí. Se va a grabar por partes el video, ¿sí? Yo después lo subo todo junto para que sea pesado y lo compartimos. Sí, ahí se ve, sí. Bien. Sí, Esteban, se ve. Bueno, primero gracias a la carrera y a todos, todas, todos los que están participando de este encuentro. Bueno, ratifico lo que dijo Julieta. Agradezco la buena voluntad de la iniciativa. Sabemos que contamos con condiciones precarias en un contexto un tanto excepcional, así que bueno, haremos lo que podamos con lo que tenemos, decimos. Lo que les vamos a mostrar bastante rápidamente, y voy a articular ahí con mis compañeras Antonella Arcangeletti y María Emilia Rodríguez. Si alguna de ellas se llegara a caer, yo sigo, pero bueno, les voy a ir dando la palabra. Es una investigación que venimos haciendo en el marco del Observatorio de Medios de la UNCUYO, que es incipiente el observatorio como espacio de investigación en la facultad y en la carrera, pero que, bueno, hemos sido convocados para trabajar con la unidad COVID-19 del MinSit y del CONICET, y en ese sentido venimos haciendo un relevamiento
del 20, que fue la fecha en la que se definió por decreto el aislamiento preventivo en el país, y llevamos relevadas más de 2.900 piezas. Hacemos una recolección y codificación a partir de una matriz de análisis que construimos para esto, que tiene 94 variables, y hacemos una codificación diaria, por lo cual tenemos datos actualizados de la evolución de la cobertura que tratan diferentes dimensiones de análisis, desde la relevancia del tema hasta la construcción de la agenda, las fuentes de información, los atributos. Lo que vamos a mostrar ahora es simplemente una partecita de ese trabajo. Sigue Antonella. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dice Esteban, para mostrarle algunos de los datos y de los principales resultados que hemos obtenido y seguimos obteniendo de esta investigación, lo primero que salta a la vista, que es muy notorio, es la alta noticiabilidad que ha tenido el coronavirus, la impregnancia que ha tenido dentro de la agenda mediática. Como pueden ver en el gráfico, el pico más alto del tema en la agenda estuvo sobre las últimas de marzo y las primeras de abril, durante el tiempo que casi 9 de cada 10 notas eran referidas al COVID. Con el paso del tiempo y de la cuarentena también, fue bajando la curva y ahora tenemos, hasta ayer, como decía Esteban, medidas que entre 6 y 7 cada 10 notas son referidas al coronavirus. Un dato para resaltar es cómo no coincide el pico de la cobertura con lo que sería el pico de la enfermedad, y cómo en el gráfico, en ese zigzag que se hace, cómo los puntos altos coinciden siempre con los anuncios oficiales del gobierno. Pero vemos cómo se mantiene, incluso pese a la baja en la curva, una noticiabilidad muy alta que no se podría comparar con absolutamente ningún otro suceso. También, dentro de las notas que refieren al coronavirus, medimos lo que son los tópicos secundarios, dentro de los cuales se destacan dos. Por un lado, la economía y la política, y por el otro, la salud. Este gráfico muestra una acumulación desde que comenzamos a medir hasta el día de ayer, y se ve cómo ha cambiado el tópico secundario principal. En un comienzo, el enfoque de la cobertura estaba abocado a casi únicamente a una salida sanitaria, a un enfoque sanitario, y con el tiempo transcurrido ha ido evolucionando lo que son los enfoques económicos y políticos, que ahora lideran lo que son los tópicos secundarios. También en amarillo, también en amarillo hay destacados los policiales y la circulación, que ocupan casi un 10%, que está referido a lo que es el enfoque punitivista que tuvo la cuarentena también en un momento muy fuerte sobre las sanciones a quienes no cumplían la cuarentena o el permiso para transitar, todas las medidas que tienen que ver con el cumplimiento o incumplimiento de la cuarentena. Ahora sí, bien. Ahí está. Por otro lado... Continúa. Sí, dale. Vale. Bueno, otro de puntos que también resaltan mucho es la localización de la noticia en los medios, que se ve cómo está totalmente abocado a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires por una amplia mayoría, y también es curioso cómo en segundo lugar aparecen los sucesos ocurridos en otros países y muy por detrás aparecen los sucesos en el resto de las provincias. Y en los medios provinciales, si bien se revierte esta situación y 6 de cada 10 notas refieren a la zona de influencia de cada medio, también se hace de los enfoques impuestos por los medios nacionales que tienen esa mirada totalmente porteñocéntrica. Entonces, se habla más de lo que pasa en el AMBA que en el resto de las provincias. Bien. Lo que planteaba recién Antonella puede graficarse a través de algunos ejemplos, ¿no? Esta idea de que si bien los medios provinciales enfocan sobre todo
los acontecimientos locales, el encuadre predominante en las noticias, lo que vemos es nacional. Y hay algunos ejemplos que pueden servir para ilustrarlo. El otro día a la noche, un noticiero de amplia llegada de acá de Buenos Aires nos decía, por ejemplo, qué piensan los argentinos del aislamiento, y para eso citaba una encuesta de la Universidad de La Matanza sobre la población del AMBA, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo cómo está viviendo el aislamiento la gente que vive en el AMBA que en Mendoza. Sin embargo, a la hora de decir qué piensan los argentinos de la cuarentena, se citan fuentes que ni siquiera tienen que ver con el lugar de origen donde se emite el noticiero. Respecto a las fuentes de información, lo que vemos como nunca, nosotros venimos haciendo este trabajo incluso fuera de contextos de COVID-19, vemos como nunca que dominan las fuentes oficiales, y dentro de las oficiales fuertemente las estatales y las gubernamentales, como nunca. Ustedes las tienen desagregadas. Es muy fuerte la presencia del Ministerio de Salud a partir de la estrategia de comunicación gubernamental de la difusión de partes diarios. Eso le permite al gobierno manejar de algún punto la agenda sanitaria e instalar algunos encuadres. Es muy fuerte, y fue sobre todo muy fuerte al comienzo, la presencia del presidente, no solo a través de las conferencias de prensa o comunicados que se difundían, sino a través de diferentes entrevistas que iba dando, sobre todo a canales de Buenos Aires. Hay desde la comunicación política también una tendencia, 8 de cada 10 noticias son firmadas por hombres, y cuando hablamos de notas de opinión, es decir, cuando hay mujeres en las firmas, son sobre todo en los géneros informativos, no en los interpretativos, en donde las firmas de mujeres se reducen a menos del 10%. En términos de fuentes de la información, lo que tenemos para decir también es que este dato de la alta presencia de fuentes oficiales, que nosotros podríamos cuestionar en otras coyunturas, me parece que hay que empezar a discutirlo en el contexto de una pandemia, dado que frente a al exceso de información, y mucha de esa información que no está debidamente chequeada, o que es falsa, o que es dudosa, este vuelco de los medios hacia la consulta a fuentes oficiales, por ahí podríamos verlo también como una necesidad primero de estar en contacto con las fuentes que manejan la información, que crean los datos públicos, los datos oficiales en el medio de una pandemia. Respecto de la valoración de las políticas públicas, lo que vemos es que el Poder Ejecutivo Nacional empezó con una alta valoración mediática que coincidió con ese enfoque sanitarista y de acuerdo con otras fuerzas políticas que marcaba recién Antonella, pero diferentes eventos críticos, diferentes tópicos que fueron apareciendo en el transcurso de la cobertura, como puede haber sido primero las colas en los bancos a fines de marzo, luego la discusión respecto de las excarcelaciones para las personas de riesgo que estaban presas en diferentes penales del país, luego la marcha de la economía, es predominantemente indefinido, tendiendo a negativo. Es decir, las notas positivas, que eran mayoría al principio, hoy son minoría. Y eso recrudece, como se ve en el cuadrito chiquito, sobre todo en los géneros interpretativos, sobre todo en las notas de opinión, tienden a ser negativas y tienden a poner el foco en el encuadre económico y no sanitario. Cuando se analiza hoy el prisma a través del que se analiza la pandemia es el de las consecuencias económicas y ya no más el del enfoque sanitarista que pudo poner el gobierno al principio del aislamiento, del cual Mendoza empieza a salir a partir de la conferencia de prensa de hoy, ¿no? Emilia. Emilia parece que no está, que se cayó. Bueno, voy a hacerlo yo. Sigo yo para cerrar simplemente. Emilia, viendo también por un canal aquí que estaba con algunos problemas de conexión, así que voy a seguir yo si se escucha bien. Bueno, perfecto, sí, Esteban, se te escucha. Bueno, simplemente para cerrar, lo que medimos también fue la victimización directa y la victimización indirecta, entendida
la victimización directa como la construcción mediática de las víctimas enfermas por la pandemia, o sea, barrios urbanos marginalizados del área metropolitana de Buenos Aires. La cobertura empieza a caer fuertemente sobre las barriadas populares del AMBA. Eso se ve claramente en el gráfico, en la línea roja, de la quinta semana de abril hasta la última semana, les diría, hasta la semana pasada, ¿no? Primero los barrios de la ciudad de Buenos Aires, luego del conurbano bonaerense, Villa Azul, etc. Lo que queremos demostrar acá es que hubo cierta correlación o coherencia entre la transmisión del virus y la cobertura mediática, pero que la cobertura mediática sobre los barrios populares fue muy diferente a la que se dio sobre las primeras víctimas de clase media o clase alta. Es decir, el nivel de fragmentación, de morbo, de banalización, ¿no? de invasión a la vida privada, de exposición de las condiciones de vida y de la situación de los barrios urbanos marginales, no tuvo nada que ver con el tratamiento más distanciado, menos amarillista, si uno podría decir, que se dio sobre los sectores medios. O cuando la enfermedad golpeaba fuerte en los barrios acomodados del AMBA o también del interior del país, y que hoy sigue sucediendo. Hoy en Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, la enfermedad no es solo de los barrios urbanos marginales o de los sectores marginalizados. Sin embargo, el morbo, la cobertura, el amarillismo recae sobre esos sectores, sobre una estigmatización de esos sectores, que es otro rasgo muy notorio. Ahora, cuando hablamos de victimización indirecta, que es lo que yo les contaba antes, es decir, bueno, ¿a quién retratan los medios como perjudicados por el aislamiento? Sobre todo a la clase media. Es decir, nadie va en ese momento a ver cómo la situación económica afectó a los sectores populares, sino que el sector que aparece como principal afectado de esa victimización indirecta son los comerciantes, los pequeños profesionales, las clases medias urbanas que vieron afectada su capacidad económica durante la situación de aislamiento. Bueno, esto es parte del trabajo que hicimos, que estamos haciendo, porque lo seguimos sosteniendo, seguiremos sosteniendo. Nuestro límite es hasta que el país, dijimos, bueno, salga de esta situación de aislamiento o de distanciamiento y podamos acceder desde la política pública a lo que se denominó desde el gobierno a la nueva normalidad. Bueno, hasta ahí nos propusimos seguir con esta tarea de observatorio. Estamos muy contentos de poder hacerla, de que contribuya con las políticas públicas desde las ciencias sociales, que sea una demanda del MinSit, del CONICET, de la universidad en este caso, y les agradecemos, y obviamente estos datos están para ser compartidos con todos y todas las que los requieran. Gracias a mis compañeras también y gracias a Emilia, que bueno, por conexión no pudo sumarse, pero bueno, ya es parte del equipo y trabaja con nosotros. Muchas gracias, Esteban, Antonella y Emilia, sí, que lamentablemente se ha desconectado. Gracias por la presentación, muy interesante, impresionante. Mariano, ¿nos escuchás? ¿Ahí se escucha mejor? Pareciera que sí. A ver, si ahí se escucha claro. Sí, ahí se escucha mejor, sí. Bien, bueno, empiezo de vuelta para no cortar la charla. Lo que comentaba que yo soy Mariano Fioqueta, estoy en la sección política del diario Sitio Andino de Mendoza y a la vez soy integrante de la comisión directiva del sindicato de prensa y voy a empezar un poco por el lado profesional del trabajo durante la pandemia. Si bien hemos tenido la posibilidad de trabajar en teletrabajo en la mayoría de las redacciones, en general se ha establecido un trabajo generalizado de mínimas dotaciones en las redacciones, o en general todo el cuerpo de trabajo de cada uno de los medios ha ido a trabajar en teletrabajo. Esto también, por supuesto, ha tenido sus dificultades. Primero por el lado, obviamente, de la equipación técnica, debido a que cada uno y cada una de los
que integran las redacciones no ha podido, ha tenido que usar lo que tiene en sus casas, y eso también ha traído complicaciones en cuanto a tener el ritmo de trabajo con el material que se puede tener en las redacciones. Pero en general, desde el lado más profesional, lo que se puede contar es que sí ha habido algunas dificultades debido a una cuestión lógica de que la mayoría de los temas, y como también lo explicitó el equipo de trabajo del observatorio, ha estado basado en la pandemia y la centralización de las fuentes también, por lo menos más que todo en el comienzo del aislamiento, ha sido en las fuentes oficiales. Esto por distintas cuestiones, principalmente. Por un lado, porque había aislamiento, era muy difícil poder acceder a alguna otra fuente que no fuera las oficiales debido a que el resto de las actividades estaban paradas. Entonces, más allá a medida que empezó a avanzar el aislamiento y se empezaron a flexibilizar algunas actividades, se pudo ampliar las perspectivas para encarar distintas noticias, distintas informaciones. En un principio, las fuentes oficiales coparon todo, y esto obviamente, aparte de la segmentación de la manera en que podemos encarar una noticia o podemos contar una historia, también incluye a que algunas cuestiones no las podíamos conocer o se conocían tarde, o tenían algunas dificultades también para poder acceder a alguna noticia o algún tema que estábamos tratando de conseguir rápidamente. Después, creo que también es importante destacar desde el lado más cotidiano de trabajo, y ya metiéndome desde mi rol, digamos, desde el sindicato de prensa, nosotros desde un comienzo planteamos, desde antes de que empezara el aislamiento, algunas pautas para poder cumplir en las redacciones y en los lugares de trabajo en cuanto a las recomendaciones sanitarias del distanciamiento social, la limpieza cotidiana y distintas cuestiones de recomendar el teletrabajo, que en general se cumplieron desde el principio. Hubo algunos medios que no lo hicieron, pero ante el reclamo se empezó a cumplir. Si bien estas cuestiones se mantuvieron durante el tiempo, y ahora ya con el regreso de algunos medios parcialmente a las redacciones, ya después de algún tiempo de flexibilización de la cuarentena, como es el caso de donde yo trabajo, hay algunas cuestiones que se siguen cumpliendo, pero se ven algunas paradojas, como por ejemplo medios en los cuales reciben ayuda en este momento del programa a la producción, al trabajo y la producción, que son todos los medios de Mendoza. Todos los medios de Mendoza han recibido ayuda para pagar el 50% de los salarios, a pesar de que esto, como en otras actividades, también se podría decir cómo los medios no dejaron de producir en ningún momento del aislamiento. Bueno, sí, el 100% de los medios pidieron que el Estado pagara el 50% de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores, pero a la vez siguen pagando a tiempo, siguen manteniendo la precarización laboral en un montón de situaciones, y no cumplen con los acuerdos, los acuerdos que se habían dado de antemano. Nosotros arrancamos el año, nuestra paritaria en el gremio de prensa arranca el año de paritarios de febrero a febrero. Nosotros quedamos sin paritaria y con el sueldo atrasado del año anterior, salvo el decreto en el que se estableció un aumento de 4.000 pesos, que fue el propuesto por el gobierno nacional, y ahí quedó la paritaria. A partir de eso hubo algunos medios que no pagaron ese aumento y que a la vez pidieron el 50% del pago de salario a sus trabajadores, y a su vez, en muchos casos, no cumplieron con el pago a tiempo. Entonces son un montón de cuestiones que se siguieron manteniendo, a pesar de que, si bien hay algunos medios que pueden haber tenido afectadas sus ingresos por cuestiones de publicidad y demás, en general han seguido trabajando, a diferencia de otras actividades, han tenido la ayuda del gobierno, pero no han cumplido con las condiciones mínimas de cumplimiento de las leyes laborales.
A su vez, se han dado otras situaciones, por ejemplo, algunos medios que han han adelantado las vacaciones a sus trabajadoras y a sus trabajadores durante la etapa de pandemia, algo que no está contemplado en el convenio colectivo del sindicato de prensa y tampoco es legal debido a que la cuarentena, si bien las vacaciones son un momento en que no se presta la fuerza laboral, también es un momento en el que se establece el ocio y el esparcimiento y es algo que obviamente no se puede hacer durante la cuarentena. Esas son algunas de las cuestiones de las que no han cumplido los medios y que han dificultado algunas cuestiones laborales, ya sin entrar en detalles de algunos medios que vienen con problemas de cumplimiento de leyes laborales desde antes. En realidad la situación del sector de prensa viene con dificultades y con una crisis grande ya desde hace varios años. Medios de Mendoza, como por ejemplo Grupo América, que no cumple desde el año pasado la paritaria, se retiró directamente de la paritaria, ya hace más, tienen su salario más de un año atrasado. Pero son situaciones que por supuesto se han profundizado durante la pandemia con algunas de estas situaciones que se están sucediendo. Lo curioso también ocurre que la mayoría de los medios hace tiempo que no contratan de manera registrada a trabajadores y a trabajadoras, pero sí lo han seguido haciendo de manera no registrada. Es común que en los medios, principalmente los gráficos, se sumen más trabajadoras y trabajadores facturando por algunos meses con pagos atrasados y que después sean desvinculados y ingresen otras personas a trabajar en su lugar. Eso siguió ocurriendo durante la pandemia, digamos que no modificó mucho las estrategias de contrataciones de los medios en este tiempo, pero es más o menos cómo se ha ido manejando el sector de prensa durante este tiempo, si bien en general, salvando los detalles que ya conté, pero en general, por lo menos en las cuestiones de teletrabajo, que uno podría haber pensado que en su momento no se iban a cumplir debido a algunas costumbres de las y los trabajadores, de las y los empleadores del sector de prensa mendocino, aunque también ocurre en el resto del país, sí se ha cumplido y al menos muchas de estas situaciones se han mantenido por lo menos en las cuestiones mínimas sanitarias, digamos. Mariano. Y eso sería más o menos como para redondear y para dejar un poco un panorama de lo que ha sido el trabajo en la pandemia para las y los trabajadores de prensa. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muy, muy claro y bueno.